Buen día para todos. La idea de la charla es explicar un poco sobre el método de trabajo que vengo trabajando con personas de toda clase, con gente que tiene síntomas de salud, síntomas emocionales, síntomas mentales y que bueno, es una técnica que estoy desarrollando con anclaje en otras técnicas. Y la idea es contar un poco de qué se trata, cómo funciona y bueno, y dar también alguna que otra herramienta para entender y comprender un poco más la visión de lo que es la salud y la pérdida de la salud o la recuperación de la salud desde este punto de vista. Les voy a empezar a contar un poquito sobre la nueva medicina germánica, que es una terapia, es una técnica que ya es bastante conocida, que tiene varios años, y es una de las en las cuales yo me anclo para trabajar con las personas porque es una técnica de diagnóstico muy precisa que explica y entiende la salud desde otro foco, desde otro lugar. Siempre que se trabaja con temas de salud y con personas, hay diferentes técnicas y diferentes maneras de abordar las situaciones. De hecho, la medicina que llamamos tradicional, la que se consume en hospitales, en clínicas, la que todos conocemos, es una manera de trabajar con el cuerpo, con los síntomas, y hay muchas otras que no están surgiendo ahora, que son muchísimas más antiguas y que simplemente entran por otra puerta. Ven qué está generando en nosotros a partir de otras situaciones, no solo para la salud física, no solo para cuando tenemos algún problema en algún órgano, en alguna disfunción, en alguna hiperfuncionalidad de nuestro cuerpo, sino también en la salud mental, en la salud emocional, que son también aspectos vitales de la salud, por ahí un poco más dejados de lado, porque por ahí en este mundo tan práctico y tan acelerado vamos atrás mientras podamos seguir funcionando, seguimos, pero que no a largo plazo, sino a corto plazo también traen complicaciones bastante grandes. Entonces, bueno, vamos a contar un poquito la nueva medicina germánica desarrollada por el Dr. Hammer. No voy a hacer demasiadas especificaciones, pero sí les voy a contar un poco de qué se trata. En realidad tiene que ver con observar que los seres humanos, que el cuerpo humano, la psiquis humana, eh, genera protocolos para poder sobrellevar situaciones de supervivencia que desde nuestro punto de vista interior, desde nuestro subconsciente, desde nuestra psiquis, son muy importantes. Situaciones que tenemos que atravesar, o las dificultades que tenemos con situaciones, con personas, con cosas cotidianas, y por ahí nosotros no le prestamos tanta atención, pero es lo que termina generando que toda nuestra parte biológica vaya para un lado, vaya para el lado de activar alarmas, protocolos, síntomas, para sobrellevar una situación que se ve bastante peligrosa desde el interior y que nosotros o la obviamos o la ignoramos o decidimos seguir adelante a pesar de esta dificultad. La mayoría de las veces, en mi experiencia, porque no tiene una justificación a veces tan clara. Nosotros solemos darnos como permiso para ver que algo es grave cuando pasa algo grave, entre comillas, ¿no? Una pérdida, una situación particular, un cambio muy brusco, un accidente. Pero el ser humano en realidad está mucho más preparado para sobrellevar esas situaciones. Físicamente, biológicamente, estamos preparados para grandes situaciones, pero no estamos preparados para sobrellevar esas situaciones, para convivir con esas situaciones en el interior de nuestro hogar, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro territorio, en nuestras relaciones. Cuando esas cosas se proyectan y nosotros vivimos desafíos que a lo mejor no se manifiestan de forma fuerte, pero sí de manera constante y que nos generan una presión mental, emocional, eso nuestro cuerpo lo lee como algo muy peligroso, porque la parte biológica está preparada básicamente para hacernos sobrevivir. Se preocupa de todo lo que tiene que ver con nosotros. Y en los detalles suele estar muchas veces la mayor parte de la generación de síntomas. Hammer en la medicina germánica identifica como una de las leyes, como lo más importante, cuando se genera un DHS. Lo describe como un triple impacto, una situación que llega repentina, inesperada a nuestra vida, que no tiene por qué ser grande, que no tiene por qué ser de las cosas grandes que nos pasan, sino a través de una relación, de una discusión, de una mala pasada. Hay algo que impacta en nuestro cerebro de una manera específica e impacta a la vez en nuestra parte psíquica, en nuestro cerebro físico y en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene cuatro capas de desarrollo embrionario. O sea, nuestro cerebro se desarrolla en cuatro fases y como que una
cada fase va envolviendo a la otra desde el desarrollo en el útero de nuestra madre. La primera capa del cerebro es el endodermo, después viene el viejo mesodermo, nuevo mesodermo y el ectodermo. Y cada una de esas capas, a medida que se va desarrollando, que se crea la primera, la segunda, la tercera, va desarrollando y controlando al mismo tiempo distintos órganos. Y tiene que ver con distintas funcionalidades que él las describe en las 4 etapas. La primera es supervivencia, que controla todos los órganos de la supervivencia, corazón, hígado, riñones, pulmones. La segunda es la capa de la protección o de la amenaza, digamos, de la protección de la supervivencia. La tercera es toda la parte ósea, muscular, tendonal, que es la parte de desarrollo en el entorno, de valorización personal, de erguirse de la estructura ante el mundo. Y la cuarta es la del territorio, que no es el lugar solamente donde vivo, sino que es todo lo que me rodea y todo de lo que yo me agarro. Es mi familia, son mis grupos, es mi trabajo. Y también eso va controlando órganos específicos que tienen que ver con el territorio. Entonces, a partir de este estudio de qué parte del cerebro está relacionada con la creación y el control de partes de nuestro cuerpo, él va encontrando que hay una relación entre el momento en que empieza el síntoma en la persona, un síntoma físico, un síntoma psicológico también puede ser, y un hecho que está relacionado con estas 4 grandes temáticas, podríamos decir, del ser humano, con una de estas 4 grandes preocupaciones que nosotros tenemos para la preservación de nuestra vida. Entonces se genera un protocolo para sobrellevar una situación que no es normal o que genera un peligro o una amenaza. Pueden haber hiperfuncionalidad de órganos, puede haber disfuncionalidad de órganos, pueden haber crecimientos celulares, carcinomas, adenocarcinomas, tumores, muchas cosas que se generan en un lugar específico, que en un momento no estaban y al otro momento estaban, y que cuando uno rastrea, al menos desde esta parte de ver y de entender los conflictos y la medicina, hay un hecho y hay un suceso que marca el comienzo de ese proceso y el comienzo de ese protocolo en donde están implicados el órgano o los órganos y agentes patógenos y un montón de cosas, pero que están todas dirigidas a cumplir una función específica. No es que el cuerpo un día falla y uno, ¿por qué falla mi cuerpo? Y bueno, porque empezó a andar mal, como si fuera una máquina mecánica que le falta aceite. Hay un momento específico y hay una manera específica en la que el cuerpo falla. No se produce una falla multiorgánica, o de repente me empezó a andar mal algo, o de repente tengo un síntoma psicológico y al mismo tiempo, no sé, tengo un problema en la pierna. No, es algo específico y además se prolonga en general a veces durante un tiempo específico, tiene una evolución específica y todo eso cuando uno lo va rastreando y cuando llega con la persona al momento en donde eso se genera, se da cuenta que hay una congruencia muy grande con la parte cerebral que controla el órgano, la parte del cuerpo o la parte psíquica y la temática que estuvo desarrollando la persona en ese momento. Hay cosas que son momentáneas, que arrancan en el mismo día, en la misma semana, y cosas que tienen una duración un poco mayor, como ciertos tipos de desarrollos tumorales y todo, que llevan un proceso, pero siempre se encuentra el momento preciso y la persona puede identificarlo. Eso es lo interesante. Por ahí acá nosotros estamos dando una parte media teórica, pero cuando uno trabaja, con la persona no trabaja, digamos, dándole esta información. De hecho, también por eso hago esto. Acá hay gente que también con la que hemos trabajado, pero también se conecta porque a veces en terapia no hay tiempo para ver esta parte, que es la parte un poquito más explicativa, más técnica. Trabajamos de otra manera y la persona suele identificar dentro suyo, suele como sentir algo muy fuerte del momento, de cómo le impactó realmente en esa parte de su valorización personal, de su amenaza de vida, del riesgo de su supervivencia, de cómo fue invadido su territorio, pasado a llevar, la pérdida de territorio que tuvo, ya sea en personas, ya sea en cosas que tenía, que le fueron sacadas, fracasos. Hay una relación bastante estrecha que la medicina está empezando a aceptar en este ayornamiento que está teniendo, producto de que, digamos, ya hay mucha información sobre esto y sobre todo mucha evidencia práctica de personas que a través de esto empiezan a ver situaciones y con el trabajo y con el desarrollo se alivian y se les van síntomas grandes, síntomas pequeños, síntomas incurables. Entonces la medicina se está ayornando un poco y está diciendo, bueno, mirá, viste, a veces la gente va y tengo esto, tengo otro, y dicen, bueno, es que tenés mucho estrés. Bueno, es que fíjate que algo que antes no, y ahora se está empezando a hacer, pero eso, digamos, no nos da ninguna información clara y precisa de lo que nos está pasando. El estrés
Es el cuerpo sobre reaccionando a una situación que nosotros nos explicamos de una manera. No, estoy mal porque esto, estoy mal porque esta persona, estoy mal porque esta situación me tiene así, estoy mal porque mi trabajo tal cosa. Y todas esas explicaciones externas siguen sin explicar lo interno. Sin explicar cómo yo me estoy sintiendo realmente ante esas situaciones. Y la explicación de eso, o sea, por lo que nos cuesta llegar a ese lugar, es porque ese es un lugar de vulnerabilidad, en donde yo me siento vulnerable, yo me siento expuesto, yo me siento en riesgo ante tal o cual situación. Y eso no pasa de ser percibido en nuestro interior. En nuestro exterior, entre comillas, en nuestro lóbulo frontal, en nuestro manejo diario, nosotros lo hacemos pasar desapercibido porque nos tenemos que poner la armadura, salir a pelear y seguir por nuestros proyectos, pero en nuestro interior esas amenazas, esas pérdidas, esos desafíos son un desafío de vida. Es un lugar en donde mi vida está en riesgo. Entonces no pasa de ser percibido y el cuerpo y la mente, la parte psíquica y cerebral no está preparada para funcionar desde ese lugar mucho tiempo. Puede entrar en ese modo y tiene que salir rápidamente. Porque si siente que su territorio, que no puede hacer pie, que su territorio está en peligro constantemente, la vida está en peligro constantemente, parece fuerte, ¿no? Uno dice la vida, pero sí, nosotros internamente, trabajándolo, nos damos cuenta de que lo vivimos hacia la mayoría de las situaciones, y como esas cosas tienen que ver con cosas de nuestra vulnerabilidad, a veces más profunda, también por supervivencia terminamos bloqueando el llegar ahí, el entender qué nos pasa a nosotros con las situaciones, con lo que nos hacen, con lo que nos pasa, con lo que perdemos, con lo que tenemos miedo de perder, dónde está nuestra sensación de inferioridad, de pequeñez, de ser pasados a llevar, nuestras vergüenzas, bueno, todos esos estados que están como enquistados dentro nuestro y que se exacerban cuando el desafío exterior nos hace ver de nuevo la misma película. La medicina germánica es bastante más complejo y podríamos hablar 3 días, digamos, de toda la parte médica y de estudios que hay, pero la idea es dar una noción básica, porque justamente es eso, es un método de diagnóstico muy preciso, hiper preciso, que tiene un método de trabajo también, que es, a mi entender, un poco pequeño, ¿no? Porque el método de trabajo es, bueno, mira, ya descubrimos qué es lo que te está generando esta preocupación dentro tuyo, por qué se está exacerbando en base a la temática que estás viviendo, tal o cual parte de tu cuerpo y de tu mente, y ahora vos tenés que salir de ahí, alejarte de eso que te hace entrar en ese estado. Y por ahí tiene 2 o 3 técnicas para generar condiciones para accionar, lo que se llama accionar. La medicina germánica dice que la única manera de salir de ahí es accionando, o sea, haciendo algo para cambiar eso, para recuperar el territorio, para etcétera, etcétera. Y ahí está como una de las primeras diferencias que yo observo en la práctica, y es que desde mi punto de vista uno la mayoría de las veces no puede accionar y trata de armar técnicas, de coachearse a uno mismo, de convencerse de que uno puede con esto y lo otro, pero no puede accionar porque uno ya está accionando de una manera en donde la parte interior nos ordena protegernos de esas situaciones de una manera, arrinconarnos, quedarnos en un rincón, congelarnos, luchar, huir. Entonces es difícil y a veces es también drástico. O sea, bueno, ¿qué hago? Si mi pareja me está representando, bueno, me separo, bueno, cambio el trabajo, bueno, me voy. Y en realidad muchas veces lo que pasa es que los problemas están a la vuelta de la esquina porque el punto es que esa manera particular en la que estamos sufriendo esas situaciones no son comunes, no son generales a todos. No es que cada vez que uno pierde el trabajo le pasa lo mismo que a otro, para nada. Nosotros vivimos y sufrimos en base a lo que nos impactó en la vida, a lo que nuestro sistema reticular es una parte del cerebro que busca constantemente comprobar dónde está el peligro de lo que ya vivimos o dónde está la explicación que ya nos dimos de cómo era la vida, de cómo era tal o cual persona, tal o cuales personas, tal o cuales situaciones. Y en realidad todo el tiempo vamos por la vida hiper observando esas situaciones de riesgo. Esa es la razón por la que en 1000 cosas que están pasando vemos 3, porque tenemos el foco en hiperobservación en esas situaciones. Entonces, si las personas son muy complejas, pero estamos totalmente reducidas a la visión del otro. El otro nos ve en base a 3 o 4 puntos básicos. No importa cómo sea una persona, qué tan compleja, qué tantas características tenga. Nosotros le vamos a ver o 3 características malas o 3 características buenas, o primero las buenas, después las malas y ponerlas en la balanza, pero siempre vamos a estar hiper observando aquello que nos pasó, aquello que marcó nuestro sistema de supervivencia. Un momento, a muy temprana edad, cuando no podíamos explicarnos el mundo ni verlo de otra manera, nos golpeó a todos de tal o cual manera la vida y nos hizo ponernos siempre en el mismo rincón, a observar siempre las mismas cosas.
Entonces esa manera particular de sufrir, esa manera particular de interpretar esas dificultades hace que cada persona viva esto de una manera diferente y active protocolos en su cuerpo y en su mente de manera diferente. Por eso es que se necesita un trabajo más profundo si uno quiere en algún momento un cambio real, pues simplemente uno se aleja de lo que le está haciendo mal o lo trata de hacer una especie de psicomagia o de algún acto que lo transforme. Eso no digo que no sirva, digamos, no digo que no pueda servir, pero sirve un rato, sirve hasta que la próxima tormenta viene y moja todo de nuevo y derrumba todo de nuevo y todas estas armaduras de cartón que uno va armando para poder seguir, porque el objetivo es seguir, porque siempre que uno está mal en general y va a terapia, donde sea, es porque quiere seguir. Muchas veces no es porque quiere descubrir algo profundo en sí mismo de por qué si hay un programa que a uno le hace ver estas cosas. Después por ahí sí se termina interesando porque va agarrando confianza, pero la mayoría de veces queremos resolver. No es posible resolver de una manera profunda si uno no entra en profundidad y simplemente quiere, como, bueno, sacarse lo que tiene y seguir adelante. Y es donde uno empieza a descubrir esto del el ego biológico, el yo biológico, en donde lo que yo estoy estudiando y trabajando con personas es el programa que tenemos detrás de los DHS, detrás de estos conflictos, de estos impactos que se nos generan todo el tiempo. A veces son pequeños y a veces son grandes. Y siempre hay una fase activa en donde nuestro cuerpo y nuestra mente reacciona de una manera con cambios psicológicos también y de conducta, y en donde después a veces los reparamos porque, bueno, porque las cosas pasan, porque nos empieza a ir mejor, porque justo conseguimos un trabajo nuevo, una pareja nueva, porque nos empezamos a llevar bien mejor con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero cada vez que nos pasa ese conflicto, ese DHS, está relacionado con un programa de base que nosotros traemos, un programa particular y subprogramas, que es una manera de leer la vida, digamos, que no podemos controlar. Es un lenguaje que nosotros creamos para explicarnos la vida de una manera y para verla. Y si no los trabajamos, digamos, y si no los vemos, no podemos salir de ver la vida desde ese lugar. Es como una computadora, ¿vieron? Las computadoras viejas que aparatosas que uno tenía, bueno, Windows 95, bueno, por ahí le entraba el Windows 98, pero el 2000 ya no le entraba porque ya no. Bueno, nuestra máquina, nuestra percepción, nuestra psiquis funciona un poco así. Tenemos una manera de ver el mundo y de explicarnos el mundo. Y de explicarnos qué es peligroso, qué no es peligroso, cuándo estamos en riesgo, cuándo no, con qué personas, con qué características de personas. Cuando salta una característica de una persona, ya, pum, prendemos las alarmas. Cuando pasa tal o cual situación riesgosa en nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra mente ya tienen los protocolos. Por eso solemos tener las mismas temáticas de salud, de enfermedad, de sintomatología. Esa situación me va a acompañar toda la vida, pero no toda la vida me va a generar lo mismo. Si yo lo puedo ver y si puedo ampliar esa conciencia y si puedo conectarme conmigo mismo en los momentos en donde me suceden las cosas, pero realmente conectarme conmigo mismo, realmente conectarme con esa parte de mí mismo que quiero olvidar, que quiero que me saquen, que se vaya, que no esté, que no es una parte pequeña. El ego biológico, que es este yo que está preparado para la supervivencia y para observar constantemente lo que pone en riesgo mi supervivencia, no es una parte pequeña. Controla la mayor parte de mi psiquis, controla el cuerpo emocional, controla el cuerpo físico, controla la mente, la mente física, el cerebro con impactos que se ven. Entonces es algo bastante grande, que es en general lo que más nos incomoda, lo que más nos molesta, en donde uno trata de constantemente coachearse para autoconvencerse de que esa debilidad no está. Pero esa debilidad, que creó todo un programa atrás para entender y para explicar la vida, es muy importante entenderla, es muy importante conocerla y aún más importante es aceptarla, aceptarse. Aceptar esa parte vulnerable de uno no es lo que nos vuelve débiles, es lo que nos vuelve fuertes. Y quizá ante las pequeñas cosas que siempre nos tendían a destruir, nos puede volver intocable en un punto. Eso puede ir subiendo, pero siempre a través de la aceptación y de llegar a descubrir qué parte de nuestro programa se activó. Para eso tenemos que descubrir en dónde está anclado nuestro programa, en qué partes, en qué vivencias de nuestra vida está anclado, para poder saber cuándo se activa y por qué. La lucha contra uno mismo es la peor de todas, es la más desgastante de todas. Y no hay manera de ganar. ¿Quién gana? ¿Yo o yo? Y eso es lo que estamos. Un rato ganamos la pulseada nosotros con nuestros proyectos, con nuestro que queremos seguir adelante, con lo que creemos, con lo que queremos, con lo que nos gusta y cuando viene la dificultad,
Gana la pulseada nuestra parte biológica que está diciendo, che, yo esto no me lo puedo, esto es peligroso, acá nos va a pasar algo. Y nosotros decimos, no, no, vamos, si podemos, podemos. Y no. O sea, cuando el exterior aumenta su dificultad, aumenta su desafío, esta parte simplemente gana, tiene todo para ganar, tiene el control de todo. O sea, no podemos hacer nada. Muchas veces cuando hay una lucha entre dos programas o dos subprogramas, quiero que se entienda fácilmente, cuando estamos entre la espada y la pared, porque una parte nuestra nos está casi obligando a actuar de una manera y a la vez actuar de esa manera nos genera un riesgo muy grande por otro lado, ahí es donde suelen aparecer los ataques de pánico, como una respuesta, digamos ya, superior de emergencia, como un cuartel de bomberos que está llamando y llamando a que hay un fuego, que quizá hay un fuego, pero, o no hay un fuego, pero no importa, yo estoy viendo que hay un fuego, y estoy viendo que ese fuego viene hacia mí, y estoy tratando de encender alarmas y no llega nadie, no llega ningún bombero, llega uno por ahí. Entonces tengo que hacer sonar la alarma, la sirena no para de sonar, no para de sonar y tiene que sonar más fuerte, tengo que aumentar los decibeles porque no se está registrando que yo veo que viene un incendio a mi vida, que nos morimos todos y se quema el pueblo. Y esa desconexión entre estas dos partes nuestras, que insisto, no la hacemos, no nos desconectamos de esta parte porque seamos tontos, porque no podemos, no, nos desconectamos porque creemos que si conectamos con esa parte no vamos a poder seguir enfrentándonos a la vida, a tal o cual persona, a tal o cual desafío. Entonces, cuesta llegar ahí porque cuesta encontrarse con este programa, cuesta encontrarse con la idea de que este programa es nuestra manera de la vida y nos va a acompañar siempre. Cuesta entender que a través de la observación y la aceptación de eso podemos generar cambios grandes y podemos hacer que ese programa no tenga la intensidad que tiene y vaya bajando la intensidad o se descontrole un día y yo tenga las herramientas para volver hacia ese lugar que tengo que volver para desactivar eso, para entender principalmente que está dentro mío esa realidad y sacarla de la realidad y traerlo dentro mío. Pero para traerlo dentro mío yo tengo que tener una sinceridad conmigo mismo de primero de lo que me genera, de lo que me pasa, de que me voy a hacer cargo de eso. Porque si no es imposible conectar con esta parte nuestra que está manejando y dirigiendo esto, no a su antojo, no caprichosamente, sino para mantener la vida. No somos solo eso, esa es una parte nuestra desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista metafísico mucho más, es una parte muy pequeña de nosotros. Pero desde el punto de vista de nuestra cotidianeidad, este ego biológico es una parte inmensa. Es lo que no nos da tregua, lo que no nos deja avanzar, lo que nos enferma, digamos, lo que nos genera síntomas, pero no como una parte mala, todo lo contrario. Una parte que está tratando de hacernos sobrevivir. El problema es que nosotros muchas veces tratamos de sostener las incoherencias, a pesar de todo, por proyectos, por gusto, por comodidad, por no saber qué hacer, porque siempre vivimos así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acceder a esta realidad que en realidad tenemos dentro, a esta vulnerabilidad. No podemos, no podemos porque no estamos dispuestos a cambiar o creemos que no podemos cambiar cosas de nuestra realidad. Pero los cambios siempre tienen que ser adentro, nunca afuera. La mayoría de las personas cuando empiezan a ver esto, empiezan a ver sus propios programas y cómo actúan y todo, dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con esta persona? No, no importa, no importa qué. Da lo mismo lo que hagamos afuera, mientras uno empiece a ver y a observar y a transformar y a conectarse con esta parte de uno mismo en el interior, el afuera y lo que uno hace en el afuera y los cambios de conducta y psíquicos y todo se van dando de manera automática. Uno está tan enfocado en resolver el exterior que termina dejando de lado justamente la parte que genera lo que exteriormente vivimos. Lo genera desde lo más primario, de lo que hablábamos recién, porque el otro no existe. La realidad que vemos no existe. Uno dice, uy, qué filosófico, ¿cómo no va a existir si a mí me pasa esto? Si todos los días esta persona vivo esta situación, si todos los días cuando voy a mi trabajo me pasa esto, ¿cómo no va a existir? Bueno, está basado en hechos reales, como las películas, pero en realidad muchísimo menos de lo que creemos, porque es este filtro constante, esta hiperobservación de la realidad en base a mi programa biológico, en base a mi programa de vulnerabilidad. Entonces es imposible ver la realidad o ver al otro como realmente es imposible siempre, en todos los estratos. O sea, nunca vamos a conocer a una persona, nunca vamos a saber realmente por qué hace las cosas, por qué le pasan. Pero desde este punto simplemente es totalmente imposible. Porque siempre está la fijación por la supervivencia de ver la vida a través de estos lentes, de ver siempre la misma película y de explicarnos siempre la misma película, ¿no? En un principio la técnica es esta, la técnica es encontrar estas partes de uno que después se van ampliando, uno va viendo hasta qué tan grande llega el programa, porque también lo bueno sucede por esto, también nuestra personalidad se forma por esto, también nuestro destino es por esto.
Cuando hacemos las cosas buenas, cuando creemos que somos altruistas, cuando creemos que hacemos las cosas por el otro, desde el punto de vista biológico, todo es para nosotros. Y es necesario porque si no, no haríamos nada. No tendríamos pareja, no tendríamos hijos. Es a través del interés personal. O sea, yo, ¿por qué tengo miedo que le pase algo a mi hijo? ¿Por qué tengo terror a que le pase algo a mi hijo? Principalmente por lo que me va a pasar a mí. Uno dice, ¿qué pasa si le pasa algo a mi hijo? Y me muero. No sé, me muero, no podría seguir viviendo. Y uno siempre habla de uno. Uno no dice, no, es que el otro dejaría de existir. No, es uno, yo me muero, me muero. Si tengo esa pérdida de territorio tan grande, me muero. En realidad uno no se muere, uno podría, que a nadie le pase, Dios no lo quiera nunca, pero el ser humano podría enfrentar algo así, pero no enfrentar todos los fantasmas y toda la carga psicológica del programa activándose ante una pérdida de territorio tan grande. Pero todo es por mí. Esta parte de uno se lleva a cualquier lado. Y a la pareja también es por mí. Todo tiene que ver conmigo en este aspecto. Entonces, en un principio, cuando uno se empieza a dar cuenta de eso y ve qué tan lejos llega el programa, cómo abarca todos los aspectos de mi vida, esta visión y este interés tan obsesivamente gigante de sobrevivir yo y estar bien yo en todos los aspectos, también en mi valorización personal, en mi imagen personal. Uno dice imagen personal y parece superfluo. No, para nada. Es algo totalmente profundo. Es algo totalmente relacionado con la supervivencia. Yo tengo anclas para que mi locura no se active. Si yo me agarro de este grupo de personas, o de amigos, o de mi pareja, o de mi trabajo, son como islas, como esas manijas del colectivo, de los buses para agarrarse y no caerse. Y si las voy perdiendo, puedo perder todo. Puedo perder mi equilibrio mental y finalmente mi vida. Entonces, estos programas, este ego biológico de nosotros está totalmente conectado con esta situación, está 24 horas trabajando para esto, para que yo sobreviva de todas las maneras posibles y más. Y mientras más pueda sobrevivir y mientras más relaciones pueda hacer y mientras más me quieran y mientras mejor imagen pueda proyectar y mientras más dinero tenga y me sacrifico 10 años más porque después de 10 años voy a llegar a este lugar y todo, para que, bueno, sí, hay un interés en todos de disfrutar y pero para sobrevivir de la mayor manera posible. Entonces esta parte está activada 24 horas, incluso cuando dormimos muchas veces, porque a veces no podemos dormir. Y según el horario que no podemos dormir, también simboliza distintas cosas, pero no puedo dormir. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para dormir. No me puedo nutrir, todo me cae mal y no sé, y me voy por el baño o tengo anemia, todo. ¿Y por qué no puedo nutrir? Porque no hay tiempo para nutrirse. Porque a veces es tan grande el conflicto que solo hay tiempo para escapar y ver qué voy a hacer al otro día. Entonces controla todas las funciones en nuestro organismo y además las controla de una manera precisamente conectada con nuestro programa de vulnerabilidad, pero precisamente conectada. Lo controla, ¿vieron la inteligencia artificial? Que uno le hace una pregunta y en 2 segundos puede tirar 10 carillas de respuesta. Bueno, el proceso que sucede dentro nuestro para conectar esto es igual. En 2 segundos se activa un protocolo, un modo de alerta en nosotros, automático, grande o pequeño. El pequeño nos va conduciendo al grande o se apaga o según que pase, pero se activa automáticamente y tiene toda una explicación y una conexión con una parte específica de nuestro programa biológico que está surgiendo en ese momento, ese miedo a lo que está pasando, a lo que va a pasar, esa explicación de la vida, de lo que está pasando, de lo que me están haciendo, de lo que estoy sintiendo, del riesgo que tengo si no logro de esto u otro. Automático es como se activa. También en base a eso se ordenan gustos, prioridades, proyectos, no, porque ahora me parece que voy a hacer esto porque esto me va a hacer bien. Es todo biológico. Como les decía, no somos solo esto, pero si no llegamos a verlo con cierta profundidad, podemos llegar a ser solo esto. Podemos funcionar desde este lugar toda nuestra vida. Que la vida se pase, ¡pum!, siempre desde este lugar. Y si lo vemos y lo descubrimos y lo trabajamos, ¿se va? No, no se va. ¿Cómo se va a ir nuestro lenguaje de entender el mundo, nuestro programa básico de supervivencia? Pero a través de la observación y de la aceptación, esa realidad se va ampliando. Primero baja su intensidad y eso es a veces muy automático. Hay gente que en una sesión baja la intensidad de cosas que tenía hace años. Después puede volver, por supuesto, cuando se active. Y yo lo voy a poder frenar en el momento, voy a poder ser otra persona sana, un superhumano. No, vas a ser el mismo de siempre, con las mismas emociones tóxicas y de siempre. Pero vas a poder, quizá, después, ver qué parte de tu programa se activó, por qué, si te animás, si te conectás con tu vulnerabilidad real. Ah, sí, mi vulnerabilidad es el enojo. ¿Qué enojo? El enojo es humo, no es una emoción. Es un rechazo fuerte
y decidido ante una situación que me parece peligrosa. Esto lo rechazo, rechazo a la persona, o lo que me hiciste, lo que me dijiste, lo que entró por mi oído, y la emoción real es la de la frustración, la de la vergüenza, la de la pequeñez, la de la impotencia. Eso es lo que vivimos realmente. Después aparece el enojo para tapar y para defender todo, y después nuestra propia explicación. No, porque esto, no, porque me pasa esto, no, porque si logro cambiar de trabajo, no, porque si aguanto estos 2 años más, no, porque... Pero nunca llegamos realmente a lo que nos está pasando en el momento. Entonces, podemos crear una observación para poder llegar a ese lugar, no a través de una manera técnica, difícil. Esto, quizá a algunas personas esto le va a resultar muy fácil de entender, quizá otras no. Nuestras mentes funcionan todas distintas. Mi lenguaje es un lenguaje que por ahí otro no tiene, y otros sí, lo compartimos, tenemos diferencias. No es que lo entendemos a través de una parte, lo podemos aprender a través de una parte tan intelectual, sino con ejercicios de conexión con uno mismo, y sobre todo de descoaching, dejar de coacharnos, de dejar de tratar de hacer algo chiquitito para poder seguir, sino para entrar en profundidad con nuestros tiempos, pero para encontrar algo que está dentro nuestro funcionando todo el tiempo y que va a estar toda la vida. Y que tiene, como les decía, un proceso programático, un proceso de sintaxis, un proceso un razonamiento, un sentido biológico muy fuerte y muy grande atrás de cada acción, atrás de cada emoción que se me destraba, atrás de cada sistema de alerta, cada dolorcito, dolor de cabeza, de panza, de cuello, de síntomas, crecimientos celulares, tumores, disfuncionalidad de órganos que no funcionan, que dejan de activar funciones básicas por cosas básicas. Hay un proceso complejo de conexión con este programa, con esta realidad primaria en nosotros. Después vienen distintas etapas, distintas cosas. Cuando uno empieza a ver esto y empieza a relajarse y empieza a observar y se da cuenta también el ego biológico que esto le sirve, que le sirve tener esta herramienta también para sus proyectos, sus intenciones, su plancito. Que el plancito sigue siendo el mismo, el plan de sobrevivir a costa de todo y de todos y de la mejor manera posible. No, pero yo quiero a mi familia. Sí, sí, bien, está bien. Pero esta parte, que no somos solo esto, pero esta parte funciona así. Entonces, a medida que uno la empieza a observar y todo, uno se da cuenta que esto también es una herramienta, y automáticamente esto se empieza a reordenar para seguir con el plancito de supervivencia. Son como capas, donde uno ahí tiene que aumentar esta especie de sinceridad y de conexión con uno mismo para que no desemboque en ese lugar y para poder profundizar. O para que no se recomode y empiecen a surgir otras cosas y otros conflictos y otros subprogramas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se ve después a la distancia. La idea de esto es hacer una charla básica para dar a conocer. Algo que con lo que yo estoy trabajando, que ha ido surgiendo, esa es un poco la idea. Voy a dar un poco de lugar a hacer alguna pregunta,